Bueno, este webinar se titula Contactabilidad empresarial, la experiencia del cliente como ventaja competitiva para tu negocio. Este tema, personalmente, bueno, en Tecnoera a nivel institucional y personalmente me interesa bastante porque es algo súper cercano, lo que tiene que ver con la experiencia del cliente. Y pasa mucho a nivel de los servicios que se entregan, que tenemos una mirada desde quien recibe el servicio y otra mirada desde quien presta el servicio. Y niveles de empatía diferentes en la medida como se van percibiendo. Y la idea es que vayamos entendiendo lo que significa la contactabilidad como parte de la experiencia del cliente, que es algo súper cercano y nos pasa todos los días. Por ejemplo, me imagino que todos nos hemos encontrado en esta situación. Todos hemos tenido un problema con algún servicio o requerimos una funcionalidad nueva o realizar un cambio, pero la experiencia que tenemos cuando tratamos de conectarnos con la empresa que presta el servicio nos hace entrar en una situación similar a las imágenes que estoy mostrando. Y esto es algo súper real, es algo que conecta con todos nosotros, independiente del rubro e independiente del servicio al que estemos adquiriendo. Cuando nosotros no tenemos una experiencia o no tenemos satisfacción en el momento en que nos contactamos con la empresa que nos presta un determinado servicio o producto, finalmente terminamos siendo menos leales, terminamos decidiendo a veces por otras empresas por la competencia. Y es súper importante, y los estudios demuestran hoy en día, que tenemos que apuntar a una experiencia de cliente mejor. El año 2022, las consultoras Deloitte y DEC realizaron un estudio de gestión de experiencia del cliente en servicios B2C, donde se dieron cuenta de que aumentaba 15 veces las recomendaciones de una empresa cuando tiene una experiencia positiva con la marca. Aumentaba un 140% más de ingresos contra otras que no tuviesen una experiencia buena. La fidelidad de los clientes aumentaba el promedio a 5 años y se podían establecer reducciones de costo del servicio un 33% siempre que se gestionaran bien todas las experiencias del cliente. ¿Qué nos indica eso? Que finalmente eh, orientar todos nuestros productos y servicios y la compañía completa hacia el cliente genera réditos objetivos. También la documentación nos dice que la probabilidad de vender a un cliente existente es de un 60 al 70% en comparación a un 5 o un 20% para nuevos prospectos. Los clientes satisfechos tienen un 87% más de probabilidades de comprar productos adicionales o actualizaciones, lo que facilita el upselling y cross-selling. Upselling es venderle más de lo mismo, cross-selling es vender otros productos que yo tenga o servicios a ese mismo cliente. Aumento de un 5% de la retención de clientes puede incrementar las ganancias hasta de un 75%. Y los clientes fieles tienden a ser referidos, los cuales convierten hasta un 30% mejor que otros canales de marketing y pueden tener un 16% más de valor a lo largo del tiempo. Entonces, hay distintos estudios que nos van indicando y nos van llevando a que por qué es tan importante que nosotros vayamos orientando la organización y nuestros procesos hacia el cliente. Este año, en los especiales de la tercera, hubo uno que nos interesó bastante, que era el Índice Nacional de Satisfacción de Clientes 2024 realizado por Procalidad, donde se hicieron encuestas a distintas empresas y clientes de distintos rubros. Y los directivos de estas empresas, donde hay desde el retail hasta telecomunicaciones, pasando por salud, industria, etcétera, hablan de un propósito claro, una propuesta de valor atractiva, una cultura arraigada, área de experiencia fuerte y procesos robustos y cultura de mejora continua. Esto es fundamental porque en la medida que la organización, desde en su completo, sienten la orientación al cliente, o sea, ven al cliente como el centro neurálgico al que tienen que atender, y es finalmente, entre comillas, el jefe de la organización, como vamos a ver después, finalmente la organización completa tiene esta orientación y el cliente lo siente directamente, porque los procesos se adecúan hacia el cliente. Se destinan esfuerzos significativos para comprender y satisfacer las necesidades de los clientes y capturar las necesidades cambiantes, y la incorporación de tecnología juega un papel crucial en facilitar los procesos de atención y entrega de servicios adaptándose a las expectativas y necesidades de los clientes. O sea, tengo que ocupar la tecnología y lo que se recomienda es trabajarla en orientación al cliente.
También algo interesante que aparecía en este índice es que aparecía que en los clientes bajaba la estadística de satisfacción de la marca, pero la satisfacción relación precio-calidad tiende al alza. O sea, en Chile, en los distintos servicios y productos que se van entregando en el mercado, existe una sensación al alza de que la relación precio-calidad está ok. O sea, me están cobrando por un servicio bueno. También indicaba que la tasa de problemas se mantiene en niveles cercanos al 10%, o sea, se mantiene la tasa de caídas, no ha aumentado, en algunos rubros incluso ha disminuido las caídas, pero se tiene una satisfacción que va disminuyendo. Y esto es una especie de paradoja. Y la pregunta es, ¿por qué resulta esto? Y lo que quiere decir es que, ¿por qué aumenta la indiferencia provocando la baja de la satisfacción con la marca si la tasa de problemas no aumenta y la relación precio-calidad mejora? La respuesta radica en el aumento de clientes con comportamientos volátiles, buscadores de precio y sensibles a cualquier incentivo a la competencia, lo que nos hace cambiar de marca y mostrar comportamientos menos leales. O sea, hoy en día nos estamos encontrando con clientes menos reales. Pero, ¿tendrá que bastar esto en echarle la culpa al cliente? Lo que dice el mismo estudio, y lo invito a leerlo, donde habla distintas cosas de cómo crear una cultura organizacional orientada al cliente y el estudio de los precios, es que finalmente nos hemos dedicado de repente en temas de estabilidad, en temas de bajar los precios para competir por precio, pero esos son dos aspectos solamente. Finalmente la satisfacción del cliente tiene que ver con una globalidad. Y en la medida que nos vayamos diferenciando en la satisfacción, podemos no necesariamente pelear por temas de precio, que eso impacta la calidad de servicio, etc. Entonces nos invitan a trabajar en la pirámide invertida. Esto quiere decir de que en las organizaciones, por lo general, vemos la pirámide al revés, o sea, parte de la gerencia hacia abajo, pero en realidad lo que te dice esto es que una organización que presta servicio de producto orientado al cliente, el cliente es el ente principal a donde toda la compañía converge. Por lo tanto, el cliente, entre comillas, es nuestro jefe. Por lo tanto, toda la organización, partiendo por el personal de cara al cliente, la administración, la dirección y la gerencia, tienden a ir hacia el cliente, donde se tienen que incorporar, por ejemplo, sistemas de gestión que apunten a la mejora continua. Nosotros en Tecnoera trabajamos directamente con la ISO 9001, donde uno de los valores fundamentales que tenemos es la mejora continua a través del trabajo de las no conformidades. Hoy en día en Tecnoera toda la compañía puede levantar no conformidades y eso quiere decir un cliente, o se detectó que un cliente no está conforme con cómo se le presta un producto y servicio, y eso hace que se generen reuniones eh, donde participan todas las áreas en los distintos niveles, gerencia, jefatura, para poder abordar la situación. Y eso hace y nos ha dado excelentes resultados con respecto a la permanencia de los clientes en la compañía y en cómo se atienden estos clientes en términos de la experiencia para poder diferenciarnos en un mercado altamente competitivo. Por lo tanto, lo que tenemos que apuntar, comparado con las imágenes anteriores, es que si algún cliente de nosotros quiere contactarse con nosotros, tiene que tener una buena experiencia. En los servicios y los productos, nada es infalible, eso lo sabemos en las distintas industrias, pero la forma en cómo se abordan esas situaciones viene a ser la diferencia que nosotros podemos entregarle a esos clientes. Y en el contexto actual, la contactabilidad experimenta una revolución, perdón. Hay avances tecnológicos que están inmersos dentro de lo que es la experiencia del cliente y la contactabilidad, la IA, la automatización, el Big Data. Hoy tenemos mucha información relacionada con nuestros clientes que podemos utilizar, no necesariamente en nuestro beneficio, sino que en beneficio del cliente. Existen nuevos canales por los que los clientes se comunican y existe una expectativa que se empieza a observar en los distintos mercados de los clientes, en los que participan los clientes, donde nosotros tenemos que hacer análisis para llegar a ellos. Pero dado todo eso, nos encontramos con la realidad. Y eso, a nivel de todos nuestros equipos de consultoría y soporte a los distintos clientes, en los distintos rubros que nosotros trabajamos, nos hemos encontrado con frases como, ya no requerimos telefonía empresarial porque ahora todos usan sus celulares. Ahí claramente hay un problema, porque claro, lo estoy pensando desde el punto de vista en cómo yo me comunico con el resto de los trabajadores o colaboradores, pero ¿cómo me comunico yo con mis clientes? O estamos usando un WhatsApp corporativo que está en el celular compartido. O sea,
hay un WhatsApp corporativo y se van pasando el celular en distintas personas por turno. El problema es que si hay un momento en que esa persona no está disponible, porque puede pasar, ese cliente nadie le va a contestar, etcétera. No requerimos herramientas de colaboración porque todos usan WhatsApp, y tengo una solución de telefonía, pero no sé en verdad cómo están atendiendo. O sea, tengo una infraestructura montada, pero no tengo idea si es que eso me está teniendo buenos resultados o no, si hay una contactabilidad correcta, etcétera. Y entonces esa realidad impacta directamente en cómo se están atendiendo a estos clientes. Y bueno, para entender las tecnologías que están a disposición, primero tenemos que hablar desde la base, las modalidades. En este caso, estamos separando las modalidades en sentido y canal. Hay soluciones de contactabilidad que son, en base al sentido, son inbound y outbound. Y por el canal, si es monocanal, multicanal y omnicanal. En el sentido, inbound es cuando un cliente quiere contactarse conmigo. Esto es, por ejemplo, una línea de soporte, esa atención al cliente puede ser soporte técnico, puede ser soporte por tema administrativo, puede ser soporte en términos de upselling o cross-selling porque necesita servicios nuevos, etcétera, como la compra, por ejemplo, o feedback, de tener un canal para que el cliente pueda realizar sus descargos, entregar retroalimentación que nos puede servir a nosotros para mejorar nuestros procesos. Eso es inbound, un cliente llamándonos a nosotros o tratando de contactarse con nosotros, independiente del canal. Y a nivel de outbound, es cuando nosotros tenemos ganas de contactarnos con este listado de clientes. Y esto es venta, cobranza, que es lo más común, o encuestas de satisfacción, por ejemplo. Y tenemos el caso de los canales. El monocanal es el más común, que es que yo tengo un canal único donde el cliente se contacta conmigo. Eso puede ser el teléfono, puede ser el correo, puede ser el chat. La ventaja de esto es que requiere menos recursos y permite enfocarse en un solo canal, en términos de gestión y en términos de proceso. A veces, y dependiendo de las realidades de los clientes, esto ya es suficiente. Si es que esto se hace bien, es suficiente para entregarle una buena experiencia al cliente, pero limitan las opciones del cliente. Siempre la idea es que, aunque esto lo hagamos muy bien y va a impactar la experiencia del cliente, eh, saber que eso limita las opciones y que tenemos clientes que pueden querer comunicarse desde otras plataformas. Por lo tanto, tenemos las soluciones multicanal, donde un cliente se puede contactar con nosotros vía telefónica, vía correo o vía un chat, y eso le entrega flexibilidad al cliente, donde en el medio en que se encuentre para solucionar el problema que se requiera o responder una duda que se requiera, se pueda usar cualquiera de estos canales de atención. Cuando es multicanal y no omnicanal, esto quiere decir que no convergen, existe una pérdida de trazabilidad si el cliente cambia de canal. Eso quiere decir que es cuando pasa que el cliente nos llama o nos manda un correo y después llama y nos tiene que contar la misma historia por teléfono, y si después nos contacta por chat, tiene que contar de nuevo la misma historia por chat. Y eso generalmente impacta directamente la experiencia del cliente. Entonces tenemos clientes que prefieren distintos canales o pueden preferir distintos canales para distintos fines. A lo mejor para un soporte por la emergencia llama por teléfono, pero para temas administrativos envía un correo, por ejemplo. Y ahí es donde entra la solución Omnicanal, que es donde el cliente a través de desde los distintos canales converge a una solución que es capaz de comunicar toda la historia del cliente y relacionarla para que quien atienda a este cliente tenga toda la información y la historia de él. Entonces son varios canales interconectados y sincronizados. Existe flexibilidad para el cliente, experiencia coherente y fluida, porque obviamente todos los agentes son capaces de conocer su historia, y para eso es importante el uso de datos para monitorear y tomar decisiones. Algo importante que a veces se deja de lado en este tipo de implementaciones es la reportería. ¿Por qué? ¿Cómo saber si la contactabilidad es efectiva? Bueno, conociendo qué es lo que está pasando en el sistema. Muchas veces, como les mostraba en el ejemplo anterior, hay clientes que nos dicen que tienen soluciones montadas, pero no saben cómo están operando. Y existen hoy en día las plataformas que entregan los datos, más allá de que sea, por ejemplo, el chat, más allá que sea el correo o que sea un canal de voz. Tú tienes que saber, por ejemplo, si es que se están perdiendo llamadas, si hay clientes a los que no se le está contestando,
porque eso puede hacer de que, digamos, tenemos que mejorar la gestión de nuestros agentes, o bien tengo que incorporar más agentes a la solución, o tengo que aumentar la capacidad de mi solución en términos tecnológicos. Tengo que ver el nivel de cola. A lo mejor estoy atendiendo a todos los clientes, pero estoy viendo que se están demorando mucho tiempo en la cola de atención. La cola de atención me refiero, que esto también pasa siempre cuando nosotros llamamos por un soporte técnico, por ejemplo, y nos dicen, los agentes están ocupados, espere en línea. Y ese espere en línea puede ser 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Todos hemos estado en una situación donde hemos estado incluso 20 minutos o 30 minutos esperando que nos atiendan, y eso impacta directamente en la experiencia del cliente, y me imagino que todos acá, al momento de encontrarnos en esa situación, queremos botar el servicio o cambiar al proveedor. Entonces vemos cómo ese tipo de detalles impactan directamente en la percepción que tiene el cliente de la marca, cómo lo estamos atendiendo. Entonces la reportería es crucial para saber cómo se está comportando el cliente. No basta con tener una plataforma que lo conecte, sino que tengo que saber qué es lo que está pasando con ello. Entonces, la reportería ayuda a la toma de decisión informada. Como les comenté, la asignación de recursos puede ser aumentar o disminuir, dependiendo del caso, agentes que tiendan a contestar al cliente, o incorporar nuevas tecnologías para hacer atención primaria de los clientes, para después llegar a una atención personalizada, sin IA, por ejemplo. Personalización de la experiencia del cliente, mejora continua de la área, como les mencionaba el caso de la ISO 9001, y la medición del impacto. En la medida que nosotros vayamos tomando mayor cantidad de datos de cómo se va comportando el cliente, cuando trata de hablar con nosotros, va a ser más fácil nosotros mejorar su experiencia. Hasta ahí, no sé si hay alguna duda que me puedan comentar. De momento nada en el chat. Perfecto. Les repito, cualquier duda me comentan. Y aquí hay un rol fundamental en la consultoría cuando hablamos de plataformas de contactabilidad. Existen distintas soluciones para distintos rubros, para distintos presupuestos. Hoy en día existe un mercado con distintos sabores de soluciones. Hay soluciones, por ejemplo, que solamente entregan un canal, por ejemplo, la telefonía como un solo canal, o una muy buena plataforma para contestar correos, o una muy buena plataforma de chat. Hay soluciones que son omnicanal, pero no incluyen la voz por sus dificultades técnicas, o hay plataformas que incluyen la voz, pero no tienen, por ejemplo, el WhatsApp. Entonces, es fundamental que para hacer el análisis de la contactabilidad es necesario conocer el rubro para ver qué es lo que aplica de mayor medida, y también cuáles son las distintas soluciones que se pueden entregar. Por ejemplo, las soluciones de canales de voz, como les comentaba, donde aplican call center, donde la estrategia ahí aplican muy directamente lo que tienen que ver con los IVR, este típico audio en las llamadas que dice, gracias por llamar a nuestra empresa, marque 1 si quiere hablar con, marque 2 si quiere hablar con, y eso implica hacer dimensionamiento respecto de la cantidad de llamadas que están entrando, definir la cantidad de canales de voz que están llegando a la plataforma a través de la telefonía pública y la telefonía privada, cómo se van a conectar esos agentes desde su casa, desde la red de la oficina, etcétera. Entender, por ejemplo, que una cosa es la cantidad de canales de voz de llamada entrante, considerando la cantidad de gente que yo tengo disponible, pero también tengo que pensar de que mi objetivo es que siempre los agentes estén el 100% disponibles en el tiempo, o eso es lo que tenemos que buscar para hacer más eficientes los recursos. Pero dado eso, tengo que poner unos canales adicionales para el momento en que los agentes estén ocupados, y si entra 1, 2, 5 llamadas siguientes, queden una cola, como les decía, nuestros agentes están ocupados, esperen en línea hasta que se vayan desocupando los agentes para que entren esas llamas. Y todo eso se puede calcular, hay formas de calcular ese dimensionamiento, y eso es parte de la consultoría que se tiene que hacer. Si eso no se hace bien desde un principio, se puede tener pérdidas de llamadas, clientes que están mucho tiempo en cola, o agentes que no tienen nada que hacer en algún momento. Rodrigo, Canales disculpa, digital.
Ujú. Te interrumpo porque hice una consulta sobre si este servicio es similar a Genesis. Bueno, acá en lo que estamos presentando es las soluciones tecnológicas de cara a la satisfacción del cliente, donde una de las soluciones que nosotros trabajamos y que vamos a ver más adelante dentro de los casos de uso que hemos utilizado es Genesis, pero existen otras marcas también y lo importante es entender eh, la, em, la orientación y cuál es el concepto que se tiene que tomar para hacer una buena implementación y un buen diseño. Entonces puede ser Genesis, puede ser Qmetrics, puede ser una central telefónica estándar, pero lo importante es evaluarla de la manera correcta. No sé si eso responde a la pregunta. Perfecto. En los canales digitales, mismo caso, hay momentos donde aplican los chats virtuales. Lo importante es ver cómo me integro también con los distintos servicios para poder hacer de que los distintos canales de comunicación que se van relacionando tiene que ver con interconectarse con CRM, por ejemplo, interconectarse con ERP y ir viendo cómo se va comunicando la historia del cliente, porque es la base de datos donde yo voy sacando esa información, redes sociales, etcétera. Soluciones omnicanal, como iba mencionando, integraciones con CRM y ERP, definiciones de comunicación unificada, como, por ejemplo, puedo atender por video, pero también mantener el historial del cliente en otra pantalla, capacidad de integrarme con soluciones cloud de la compañía, Teams, Zoom, Google Voice, etcétera. Y dentro de las soluciones outbound, que no la estábamos conversando mucho, pero también existe toda una consultoría que se puede hacer, donde existen motores de llamada automáticos, discador predictivo. El discador predictivo es cuando uno le pasa una base de datos a la plataforma y empieza a llamar de forma a esa lista, y en la medida que le van contestando los clientes, lo conectan con un agente de atención. Se llama discador predictivo porque la idea es que el tiempo en que toma la llamada el cliente contesta y derive a un agente que esté disponible, sea el menos posible. Cuando nosotros a veces recibimos llamadas en el celular y aparece una musiquita y todavía no me habla nadie o queda en silencio y a los segundos recién me habla una persona, es porque ese discador predictivo o está mal configurado o todavía no tiene la información suficiente para poder predecir lo que realmente va a pasar. Entonces, tira la llamada antes de que un agente esté disponible para poder contestar, por ejemplo. Informe y reportería, nuevamente integración con CRM y ERP. Si es que un usuario, si el cliente me contesta el teléfono, que la gente ya tenga la información y la historia de ese cliente. La administración de las colas, marcación programada, en el caso de que un cliente me diga, mira, ¿sabes qué? Llámame mejor el viernes a las 9 de la mañana o el jueves a las 3 de la tarde, poder agendar esa llamada desde la misma plataforma y que caiga el mismo agente, ojalá que lo atendió, que ya conoce el caso. Marcaciones programadas, bueno, lo que mencioné, y rotación de números de forma aleatoria, que de repente, por ejemplo, en cierta área no se quiere que se sepa quién es el que está llamando, y nosotros tenemos soluciones donde podemos ir rotando los números públicos de salida de forma aleatoria para que no se perciba esa numeración y no se pueda bloquear, por ejemplo. Para distintos requerimientos hay distintas soluciones que se pueden aplicar y por eso el área de consultoría es fundamental. Casos de uso dentro de lo que nosotros hemos trabajado respecto de esto. La atención diferenciada de clientes. Por ejemplo, hemos implementado soluciones donde existen usuarios que van teniendo, por ejemplo, si es que ya lo atendió un agente con anterioridad y ya están trabajando un problema de forma que es bastante compleja, pues se puede hacer que las plataformas de contact center tiendan a tratar de contactar a la gente que ya vio la historia del problema. O si tengo diferenciados, por ejemplo, clientes estratégicos versus otro tipo de clientes y eso tiene que pasar a un soporte especializado, también se puede hacer. O que sean cosas de departamento, que en realidad sabemos que el cliente tiene un tema comercial y que no es un tema técnico, derivarlo rápidamente a áreas comerciales.
Diferenciaciones que también se están haciendo cuando el cliente levanta su requerimiento en la plataforma, poder diferenciar, perdón, si es que es incidente o requerimiento. Muchas veces por contrato no es lo mismo que se caiga una plataforma a que un cliente me pida una modificación de esa plataforma. Obviamente los tiempos de respuesta son diferentes. Que se caiga una plataforma, eso implica tener que reaccionar para cumplir con los contratos y acuerdos de servicio respecto a la disponibilidad del servicio. En cambio, si es un requerimiento, una modificación, se entiende que no hay algo no hay algo que se haya caído, por lo tanto son tiempos de respuesta diferentes. Y todo ese tipo de inteligencia se puede hacer en el contact center, cosa de que a la gente que está recibiendo este requerimiento le llegue ya procesado. Otro caso de uso que hemos implementado, que hemos desarrollado, tiene que ver, por ejemplo, con la selección de idiomas. Esto, los casos de turismo o los casos de educación. Entonces yo puedo tener distintos agentes con distintos conocimientos de idioma. Acá en el ejemplo se ve que los 4 agentes hablan español, 3 agentes hablan inglés y un agente habla en portugués. Y podemos ver que, de acuerdo a los clientes, en el idioma en que se eligen comunicar, los toma el agente que tenga ese dominio de idioma, pero esto mismo se podría hacer, por ejemplo, por conocimientos técnicos, para X industria, si se está atendiendo un servicio a un cliente, agrupar por skills o técnicas los clientes para poder hacer esa atención, o distintos departamentos, etcétera. Y esas son las cosas que permite, por ejemplo, la plataforma. Y combinado con la reportería, poder decidir. A lo mejor necesitamos incorporar más agentes que hablen portugués porque se están perdiendo más llamadas en esa cola específica o de esa gente en específico. Y podemos hacer mediciones asociadas a las agrupaciones que nosotros vayamos haciendo de estos agentes. Ahora, todo esto puede ser eh, monocanal, multicanal, omnicanal, en los casos de uso que estoy planteando. Aquí lo estoy dejando de una forma global y genérica. También algo importante es las soluciones full cloud interconectadas. Cada vez los clientes están sacando infraestructura de comunicación y de red desde sus edificios y están requiriendo los servicios as a service. ¿Eso por qué? Porque aumenta la disponibilidad. Hoy en día, comparar la disponibilidad que tiene un data center con una sucursal de un cliente puede acercarse, pero no va a tener el listado de funcionalidades, el listado de resguardos que tiene un data center, la TIA 942, por ejemplo, que es una norma que norma los data centers en tiempo de disponibilidad, cómo llegan las distintas distribuciones eléctricas, etcétera. Y dado ese contexto donde los data centers entregan mayor disponibilidad, todos están rotando a full cloud. Además que post pandemia los agentes pueden estar en distintas ubicaciones, por lo tanto yo requiero que las soluciones sean as a service, o sea, desde cualquier lugar yo pueda conectar un agente o mi cliente se pueda conectar. Pero también es importante que estas soluciones se interconecten, donde un agente cuando llama a la plataforma de contact center, y este agente necesita ser asistido por un soporte nivel 3, por ejemplo, que no contacta clientes directos, o por un área de administración, como contabilidad o el área de contrato, puedan entrar en la comunicación con el cliente sin decirle, por favor, llama a este otro número para que te den la solución, sino que poder moverse directamente y no se pierda la trazabilidad del cliente. Este tipo de implementaciones lo hemos hecho muy fuertemente, por ejemplo, con Genesis Cloud, como lo comentaban en la pregunta, que es una solución muy buena en términos de soluciones omnicanal, y donde trabajamos también con partners especializados que entregan un muy buen servicio a nivel de diseño de soluciones de contact center. AudioCodes Boca, que son soluciones de contact que vienen a complementar las soluciones de Microsoft Teams, por ejemplo, o Google Cloud, Google Voice. Qmetrics, que es una solución que nosotros hemos desarrollado para nuestra plataforma de telefonía Bria, que es monocanal asociada a la telefonía, pero para muchos clientes medianos es suficiente y no requieren en lo inmediato conectar los otros canales a este tipo de soluciones. Pero finalmente lo importante es cómo yo me enfoco en que el cliente contenga una solución y tenga una buena respuesta. También tenemos soluciones de redundancia de nodo, por ejemplo, en las utilities y en las emergencias, por ejemplo, clínicas,
utilities como empresas de agua, distribuidora eléctrica, etcétera, donde en realidad, por norma, la cantidad de multas por no contestar un llamado de emergencia son muy grandes. Tenemos soluciones donde nosotros podemos tener numeración telefónica pública en distintos nodos, en distintas zonas de servicio. Esto quiere decir en distintos data centers. O sea, mi número 600 puede estar llegando por Viña o puede estar llegando por una infraestructura en Santiago, o puedo tener un número 600 en Viña y otro número público en Santiago. Cosa de que si llega a pasar cualquier eventualidad en cualquiera de los data centers, en cualquiera de las zonas de conectividad o algo por el estilo, poder tener la redundancia que permita hacer que este agente, que este usuario pueda de todas maneras llegar al contact center y llegar a la gente. También lo hemos visto donde tenemos clientes donde tienen sus agentes en sus oficinas, porque ahí tienen los sistemas los que tienen que conectarse los agentes, pero tenemos que entregarles redundancia a esa oficina para que el usuario, cuando llame al contact center, pueda hacer redirigida esa llamada a los agentes que es correspondiente. Entonces, a esa oficina se le puede dar contactabilidad por enlace dedicado, y que si se corta esa fibra o se cortan esas 2, 3 fibras, salga un enlace satelital, y si se corta el enlace satelital o se interrumpe o hay un problema, salta el 4G. Todo eso transparente para los agentes y transparente para el usuario que está llamando. Con switcheo automático en caso de problemas. Entonces, también aplica utility, también aplica emergencias. Por ejemplo, hay la autopista tiene números de emergencia que por ley no pueden cesar. Por lo tanto, es necesario realizar este tipo de implementaciones y arquitecturas que permitan asegurar la disponibilidad más alta posible. No sé si hasta ahí hay alguna duda con los casos de uso. Me parece que no. Bueno, el futuro, entre comillas, entre paréntesis, el presente de la contactabilidad. Es el presente porque las tecnologías que vamos a ver ahora ya están funcionando, pero es el futuro por el caso que yo les mencioné varias slides antes, respecto de que los clientes hoy en día, o sea, las empresas, no están tomándose la orientación al cliente, a la satisfacción del cliente, lo que se llama Customer Experience, bien. Por lo tanto, todavía tenemos, como les mencionaba, frases donde dicen, chuta, de aquí ahora todos hablan por celular, entonces no voy a contratar ningún servicio de contactabilidad, porque no están pensando en el cliente, sino que están pensando en la empresa misma, cómo se comunica. Pero este futuro presente implica, por ejemplo, tener los chatbots. Hoy en día la inteligencia artificial está cada vez más común. Si esta misma pregunta la hacíamos hace un año, muy poca gente conocía lo que era ChatGPT. Hoy en día está cada vez más en el común, por lo menos la gente que no lo ocupa sabe de qué se trata. Y eso mismo está implementado en la experiencia de los usuarios, los chatbots. Hoy en día hay soluciones donde tú puedes hacer una capa primaria de atención de clientes, por ejemplo, donde las preguntas frecuentes pueden ser contestadas por estos bots, y cuando ya hay un problema mayor, salte a una persona real para que lo atienda. Hay chatbots que hacen la experiencia de compra completa, o sea, tú puedes comprar a través del chat de forma completa, manejo de agenda, a lo mejor empresas que necesitan agendarle a médicos, por ejemplo, el chat es capaz de hacer esa agenda a través de la IA, con APIs suficientes para poder interconectarse con los CRM, con la agenda de usuarios, con los ERPs de la compañía, para dar las respuestas que necesitan los distintos clientes o usuarios que tratan de conectarse con la plataforma. Además, existe reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural y análisis de sentimientos. Esto por si, por ejemplo, con el reconocimiento de voz, si una persona habla, pasarlo a texto, ese texto, sacar conclusiones y derivarlo a distintas áreas, poder saber el procesamiento del lenguaje natural, si un cliente está llamando o se está enojando en una llamada con un agente, para que el supervisor pueda darse cuenta y realizar una gestión sobre esa llamada de forma inmediata en tiempo real. Lo mismo que en el análisis de sentimientos, también se puede recorrer una base de datos, si es que estas llamadas fueron grabadas, recorrer la base de datos
para poder ir sacando estadísticas respecto a las reacciones de los clientes o de los mismos agentes. Entonces hoy en día tenemos una batería de herramientas que nos permiten poder mejorar la experiencia del cliente a través de las conclusiones que se sacan respecto de todos estos registros. Bueno, y en tiempo real. Enrutamiento de llamada inteligente, como les mencionaba, y automatización de procesos, donde dependiendo de las respuestas que vaya dando un cliente por cualquiera de los canales, se vayan levantando, por ejemplo, no conformidades, tickets de soporte, conexiones de usuarios, correos que le lleguen a supervisores, etcétera. Alarmas, se pueden automatizar distintos procesos de acuerdo a lo que va pasando en todo el camino que va teniendo el cliente con nosotros. Predicción de comportamiento, el cliente se puede saber en base a su historia qué es lo que probablemente podría pasar o cuál va a ser la posible llamada de un cliente en un futuro para así estar preparado respecto a la comunicación que va a tener este cliente con nosotros. Sin embargo, el IA no reemplaza el contacto humano con el cliente, es un apoyo para mejorar la contactabilidad. Nuevamente, a veces también nos ha pasado, y a todos acá, cuando tratamos de pedir un soporte técnico y nos contesta un robot, pucha que nos da rabia, porque queremos la solución rápida y nos está contestando alguien, algo mecánico mal configurado, que no me está respondiendo. Si vamos a utilizar la IA, la idea es que siempre tiene que ser con norte a la contactabilidad y la experiencia del cliente. Si estoy sacando personas de una atención, de un contacto primario, por ejemplo, en realidad es porque estoy reservando a esas personas para preguntas más complejas, tal vez. O si veo que el cliente está tomando una mala reacción con respecto al chatbot, derivarlo rápidamente a una persona. Entonces, no solamente por tener IA voy a tener mejor contactabilidad. Claro, o sea, la contactabilidad en términos de a cuántos clientes le contesto puede que aumente, pero la experiencia del cliente va más allá de eso. Por lo tanto, no podemos pensar que el IA al día de hoy puede reemplazar por completo lo que es la experiencia que tiene un cliente con nosotros. Trae consigo desafíos de sesgo, seguridad y protección de datos. El barómetro Endelman de confianza del 2024 revela que solo el 30% de los encuestados acepta la inteligencia artificial a escala mundial, mientras que el 35% la rechaza. O sea, no es llegar y hacer que un chatbot con IA le conteste a un cliente. Tiene que estar todo muy bien configurado, los procesos tienen que estar muy bien configurados y claro, para asegurar la experiencia del cliente. Bueno, la satisfacción del cliente cerrando, por lo mismo que hablaba este índice nacional de satisfacción del cliente, realizado por Procalidad, habla del vínculo emocional. Cuando los clientes sienten que una empresa se preocupa por ellos y entiende sus necesidades, es más probable que permanezcan leales y recomiendan los productos o servicios a otros. Entonces, vuelvo a repetir, el norte de esta presentación, la idea de ella para que ojalá les pueda generar un clic en la forma de la organización y en su proceso y cómo abordan estos temas, es que lo más importante es cómo satisfacemos al cliente. Y a veces entendemos, a veces el cliente no necesariamente tiene la razón, pero lo que sí tenemos que saber es que el cliente por algo nos está contactando. O sea, puede no tener la razón, pero algo le duele y tenemos que ser capaces de identificarlo. 5 claves para humanizar la experiencia del cliente: comunicación personalizada, no solo el nombre. A veces muchas soluciones automatizadas creen que por poner hola, nombre de la persona, ya es una experiencia personalizada. Y no es así. Tiene que haber un contenido relevante, tiene que haber una interacción proactiva, o sea, yo tratar de adelantarme al cliente si es que tengo los datos necesarios, tener la experiencia integrada en términos de que tratar de hacer de que el cliente no tenga que repetir cada vez lo que necesita hacer o cuál es su dolor o qué requiere. El feedback y la mejora continua como también un arma en pro de la satisfacción del cliente. Cuando el cliente nos dice que algo no le gusta o no está bien, o tal vez nos dice que algo sí está bien, es una oportunidad para seguir repitiendo, mejorar y ir revisando nuestros procesos. Y bueno, ante cualquier duda respecto de esto, cuenten con el apoyo de Tecnoera. Existen distintas soluciones
para trabajar estos temas de contactabilidad y experiencia del cliente. Y va a depender obviamente de presupuesto, rubro y la necesidad específica para que vayamos, ¿cómo se llama?, definiendo y diseñando cuál es la mejor solución. Los invito a hacer preguntas si tienen alguna duda. Muchas gracias, Pablo, a ti. Veo hartas personas conectadas, no sé si tal vez nos quieran compartir alguna experiencia. Bueno, si no hay preguntas, los invito nuevamente a contactarse con... mira aquí. Me queda la sensación que más volumen de clientes, el servicio es más malo. Experiencia con Movistar. Hola, Fabián. Es fácil que en las etapas de crecimiento pasen estos temas, sobre todo cuando no existen herramientas de medición. Porque finalmente, efectivamente, si yo tengo un estudio de cómo se van comportando los clientes, los problemas que yo tengo, no voy mejorando los procesos rápidamente. Si sé, por ejemplo, que hay un corte o que va a haber un corte o que tengo un trabajo programado, yo puedo ser proactivo en la forma en que yo comunico con los clientes, puedo establecer comunicaciones automáticas para recién derivar con una persona. Y sí, es verdad, es fácil que en el momento de crecer uno empiece a dejar de lado a los clientes porque se preocupa de eso, del crecimiento, que los números den, que el presupuesto se entregue, saber cuándo tengo que decidir contratar más personas, no es fácil. Por eso que ahí toma mucha relevancia el tema de los datos. Y a veces se tiene esa percepción que en el crecimiento se atiende mal, pero no necesariamente así. Hay varias empresas que tienen muchos clientes que atienden muy bien. Todo tiene que ver con cómo me tomo ese tema del crecimiento con perspectiva de experiencia del cliente. Bueno, muchas gracias a todos los que han comentado, Pablo, Fabián, Nicolás, con la gente de Mundo Platen, me aparece el nombre, Ignacio y Katia. Que estén súper. Nos vemos en un siguiente webinar. Quedan invitados.